la parte de la septium, es decir, los ingresos, y por el otro lado tenía el expensum, que era para los gastos. Edad Media. Saltemos ahora hacia la Edad Media. En esta época, el mundo comercial daría un salto tremendo, dando origen al solidus, creado por el emperador Constantino I en la antigua Constantinopla. Con la creación de esta moneda, el emperador Constantino buscaba estabilizar la economía romana que estaba pasando por una crisis, lo que finalmente logró. El solidus poco a poco se fue expandiendo hasta ser la moneda referente en las actividades comerciales en el Medio Oriente entre el siglo V al siglo IX. Transcurriendo los siglos, la profesión contable fue cogiendo mayor importancia. Si nos remontamos en la Italia del siglo XIII, siendo esta el epicentro de las actividades comerciales y el arte, teniendo como principales focos a las ciudades de Venecia, Florencia y Génova, la actividad contable se fue haciendo cada vez mayor y era considerada como una profesión de mucho prestigio. Con el tiempo, se fueron desarrollando nuevos métodos para llevar la contabilidad en las transacciones comerciales. Según los historiadores, en el año 1340, en la ciudad italiana de Génova, tuvo origen el famoso método de la partida doble. Sin embargo, para el año 1494 aparecería uno de los personajes más importantes de la historia de la contabilidad, el fray Luca Bartolomeo Pacioli. Luca Pacioli fue un fraile franciscano italiano, matemático, economista, profesor y contador, nacido en el municipio de San Sepolcro, en Florencia, en el año 1445. En 1494 saldría a la luz uno de los aportes más importantes en la historia de la contabilidad moderna, en donde en su libro Suma de aritmética, geometría proporcionada y proporcionalidad analizó sistemáticamente el principio de la partida doble, tratado que hasta el día de hoy se mantiene inalterable. En su libro dejó plasmado las famosas reglas del principio de la partida doble, como el famoso axioma no hay deudor sin acreedor, reflejado en el tratado Tractus XI de su libro. La contabilidad fue evolucionando cada vez más, apareciendo conceptos como los activos, los pasivos, los libros de inventario o los registros de forma cronológica. Edad contemporánea. Los cambios más profundos en la contabilidad empezarían a partir de la Edad contemporánea, concretamente a finales del siglo XVIII. En esa época ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de la historia, la Revolución Francesa. Para ese entonces ya existían las sociedades comerciales y entre sus actividades estaba claramente la contable. Los contadores de ese entonces ya utilizaban el método de la partida doble, además de utilizar los conceptos básicos ligados a la actividad contable. A partir del siglo XIX, la contabilidad empezaba a sufrir diversas modificaciones sobre la naturaleza de las cuentas, por lo que poco a poco la contabilidad se fue institucionalizando, apareciendo escuelas como la personalista de Giuseppe Cervoni, la escuela toscana de Marchi, Cervoni y Rossi, hasta la escuela patrimonialista de Vincenzo Masi. Cada vez más se fueron creando los principios de la contabilidad, sofisticando los conceptos vinculados a la disciplina y apareciendo otros nuevos como la depreciación, la amortización, las reservas, entre otros. Para el año 1881, la contabilidad empezó a formar parte de las actividades académicas en la Universidad de Pensilvania y fue expandiéndose como disciplina académica en países europeos como en Francia en 1891, en Austria y Holanda en 1895 o en Alemania en 1896. A finales del siglo XIX se llevaría a cabo la revolución industrial y el crecimiento de las actividades empresariales, en donde las industrias ya empezarían a fabricar las primeras máquinas contables que pudieron facilitar el procesamiento de la información financiera. En el año 1888, William S. Burroughs I fue el inventor de la primera máquina de sumar, siendo un invento que revolucionó en el mundo industrial. La contabilidad ya tenía una fuerte presencia en las actividades industriales, siendo prácticamente necesaria para llevar registro de las operaciones de las empresas. Sin embargo, la contabilidad todavía no contaba con normas que regularan la actividad contable, por lo que a partir del siglo XX, alrededor del mundo, se fueron formando instituciones y asociaciones contables, todo con el objetivo de crear las normas internacionales de la contabilidad o NIC. En las primeras décadas del siglo XX, la industrialización iba a pasos acelerados, donde la actividad comercial sería cada vez mayor en los países a nivel mundial. La actividad financiera también iba incrementando exponencialmente,
por lo que los gobiernos, la banca y la bolsa de valores empezaron a exigir la emisión de estados financieros certificados. En 1916 se funda la primera institución relacionada a la investigación y a la práctica contable, la American Accounting Association, cuya sede se encuentra en Sarasota, estado de Florida, Estados Unidos. Sin embargo, el nacimiento de las normas internacionales de la contabilidad tardarían décadas en establecerse. En el año 1973 se fundaría en Londres el primer Comité Internacional de las Normas Contables, el IASC, cuya institución estaría representado por 10 países. Allí se promulgarían las primeras leyes internacionales de la contabilidad, que tiempo más tarde pasarían a llamarse normas IFRS o normas internacionales de información financiera. Estas normas regulan la forma de preparar y presentar la información sobre los hechos económicos y financieros producto de las actividades de las empresas con su entorno. Décadas más tarde, el 1 de abril del 2001, se fundaría el IASB o la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, cuya institución está dedicada al establecimiento de normas contables de carácter internacional, cuyo organismo se encuentra ubicado en casi todo el mundo y es el principal referente de las normas IFRS en la actualidad. Como pudiste observar en este video, la contabilidad ha formado parte de la historia y evolución del ser humano, siendo de las disciplinas más antiguas que han existido. Si la contabilidad y las actividades económicas no hubieran existido, el mundo no habría avanzado como es en la actualidad. Si te gustó este video, regálame un like y te invito a que te suscribas a mi canal para